he escuchado esto con amigos que dicen, pero yo nunca vacuné a mi hijo y no le pasó nada. Yo, claro, hay un efecto de rebaño y afortunadamente no le pasó nada a tu hijo, pero es aumentar el riesgo. Sí, pero todavía siguen falleciendo lastimosamente porque hay estos movimientos que yo diría que más que antivacunas son como propandemias. Mira que en Estados Unidos en este momento están padeciendo una ola epidémica de sarampión. Precisamente como neuróloga quería hablar de los mitos, porque hay muchos mitos, y uno de esos es el autismo. Ese ha sido un mito que surge en 1998 porque una revista muy prestigiosa que es Lancet publica un reporte de casos. En cada verano los niños a veces ni querían salir a los parques, ni querían entrar a las piscinas, ni nada, porque había un virus por ahí que no se sabía en ese momento cuál era, que estaba generando que algunos niños murieran o los que no murieran generan una parálisis. Y hay otra cosa que ocurre en redes que se llama la ilusión de verdad. Cuando nosotros repetimos o vemos algo, o sea, yo lo veo en el WhatsApp, luego lo veo en el Instagram, luego lo veo en el Facebook, luego me lo mandan en correo, luego me lo dice una amiga, luego, aunque sea falso, mi cerebro lo va a creer. ¿Sí? Una mentira que se repite se convierte en una verdad. Esto es Brainfulness Podcast. Hay dos estrategias de salud pública que cambiaron el mundo: el agua potable y las vacunas. Y hoy vamos a hablar de las vacunas, porque redefinieron la medicina. O sea, aumentaron la esperanza de vida de 30 años, que vivíamos los seres humanos en 1900, a 73 años en el 2020. O sea, más que duplicarla, y la siguen aumentando. Y para esto les quiero contar hoy la historia de Edward Jenner, que era un niño campesino en Inglaterra, por allá en el siglo XVIII, que le tocó vivir una epidemia de viruela. Y vos sabes que esto es un virus altamente mortal, 30% de mortalidad. Él veía y morir a personas. Y él cuenta, hay una anécdota que le ocurre, y es que hay unas lecheras, estas mujeres que ordeñaban las vacas, que decían, a mí nunca me va a dar viruela porque a mí ya me dio la viruela bovina, ¿sí? El mismo virus, pero el que le daba a las vacas. Y él de niño se quedó como con esta información, la guardó, y este niño campesino se convierte en un médico y empieza a interesarse más por el tema de vacunas y se acordaba de estas lecheras. Entonces se va a donde hay vacas infectadas, coge esa infección y la inocula en un niño, ya él siendo médico, un niño de 8 años que era el hijo de su jardinero. Como era esperable, al niño le dio esa infección, pero la infección de las vacas era más suavecita, más leve, menos trágica. En 2 o 3 días el niño ya estaba bien, tuvo un poquito de fiebre, malestar. Y después de que tuvo la infección por las vacas, lo expuso, muy arriesgado, a la viruela humana. Y al niño no le pasó nada. Estaba inmune, estaba protegido. Así que, señores, nos salvaron las vacas. Por eso se llaman vacunas. Y 2 siglos después, la viruela se erradicó. Es de las pocas enfermedades que los humanos hemos erradicado, y está completamente erradicada gracias a las vacunas. Y hoy vamos a hablar de ese tema, y por eso tenemos acá a la doctora Catalina Orozco Ramírez, que es una médico de UPB, pediatra del CES, una experta en vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Para nosotros es un honor tenerte acá, Cata, como familia, como Brainfulness, te admiramos, porque pediatras hay muchos, pero que vayan a redes sociales a publicar contenido de valor con todo lo que esto implica, que lleguen a la gente, y hemos visto cómo hablas de vacunas, como con esa fiereza de informar a la gente para salvar vidas. Eso es lo que más admiramos. Por eso hoy estamos acá con Soy Cata Pediatra. Ay, Diana, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en esta invitación que me has hecho con tu equipo. Yo pienso que es demasiado importante uno exponer todo este tema porque definitivamente, como dices tú, estamos salvando vidas. Y agregaría de pronto algo a esa introducción tan linda que hiciste del doctor Edward Jenner, es que posteriormente también inoculó su propio hijo. Sí. O sea, entonces ahí es donde los médicos y la asociación científica de la época miraron atrás y dijeron, pero a ver, si este médico está inoculando su propio hijo, que es el tesoro, lo más preciado, ¿cómo no vamos a confiar? Y bueno, se vino todo el advenimiento que incluso hasta la aristocracia europea dijeron, nosotros también queremos que a nuestros hijos los vacunen, y bueno, empezó todo este tema de las vacunas. Pero sí, definitivamente las vacunas han sido un hito muy importante junto al acceso a salud, al agua potable, y a la disposición adecuada de excretas. Han salvado aproximadamente 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Se dice por cifras de la Organización Mundial de la Salud
que más o menos cada año se salvan alrededor de 4 a 5 millones de vidas, sobre todo en la salud infantil. O sea, es demasiado contundente estas cifras y por eso tenemos que hablar y educar todo el tiempo acerca de este tema tan importante. Total, y es un tema que salva vidas, pero que tiene muchos mitos, y hoy estamos acá contigo para que nos hables de la ciencia, de esos fundamentos científicos. O sea, hay personas que no tienen muy claro qué es una vacuna, cómo funciona. O sea, uno lo que sabe es porque es del gremio de la salud, pero esto no es una información tan general, ¿cierto? Como poderle decir a todo el mundo qué es esto, qué tipo de vacunas hay, qué hacen en el cuerpo. Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, mira, las vacunas, yo siempre le digo a las familias, es como inocularle una sustancia que en algunas de ellas puede ser atenuado, o sea, una partecita del virus o de la bacteria del patógeno, pero de una manera muy segura al niño, o la otra es inactivado totalmente. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando llegan al cuerpo, empiezan a estos antígenos, el mismo cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos, que son como los soldaditos, que son los escudos que protegen a los niños y, bueno, a la población en general, porque recordemos que las vacunas no son solamente para la población infantil, también adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores también se vacunan, o sea que la vacunación es transversal durante toda la vida. Entonces desarrollamos estos soldaditos, que son estos anticuerpos, para que cuando nos enfrentemos de manera activa a la enfermedad, nuestro sistema inmunológico reconozca esta enfermedad y sepa definitivamente cómo atacarla. Eso es lo bonito, conocer nuestro sistema inmunológico, conocer la enfermedad, pero a través de la vacunación, no a través de la enfermedad activa. Total. Porque es que muchas personas que son antivacunas diciendo, pero hemos sobrevivido algunos de nosotros que no nos hemos vacunado y aquí estamos, pero es que es exponer a un organismo a virus tan agresivos, por ejemplo, como el sarampión, que puede generar una encefalitis, una inflamación de una parte del cerebro, puede generar muerte. Tenemos también, por ejemplo, el virus de la polio, que genera parálisis flácida, o sea, una parálisis en las extremidades, incluso también la muerte. O sea, hay innumerables ejemplos en los cuales nos demuestran que definitivamente es mejor proteger a la salud humana a través de las vacunas y no a través de la enfermedad activa. Ajá, hay algo importante en lo que dices de este grupo de personas antivacunas que uno cada vez ve en aumento, y es que hay un efecto que se llama rebaño, ¿sí? O una inmunidad como de grupo, ¿sí? Aunque yo no vacune a mi hijo, por el hecho de que él asiste a un colegio, a un jardín o a un sitio en donde él va, en donde el 95% de personas están vacunadas, esto va a hacer que si el virus llega no se propague, no tiene hacia dónde ir porque encuentra ya una contención. Exacto, hay una contención, como una muralla. Sí. Entonces, no necesariamente, porque yo he escuchado esto con amigos que dicen, pero yo nunca vacuné a mi hijo y no le pasó nada. Yo, claro, hay un efecto de rebaño y afortunadamente no le pasó nada a tu hijo, pero es aumentar el riesgo, ¿cierto? Sí, no, total. Es que mira que la vacunación de rebaño realmente está enfocada a aquellas personas que no se pueden vacunar por motivos específicos, uno de ellos, o porque están, por ejemplo, con una inmunodeficiencia severa porque están en un tratamiento de quimioterapia, tratamiento contra cáncer, niños, por ejemplo, que hayan hecho, que es absolutamente raro, 1 en 1.000.000, pero una reacción alérgica severa a alguna vacuna, o por algún motivo específico médico que se diga que no puede recibir las vacunas. Por ejemplo, los recién nacidos no pueden recibir inicialmente en esos primeros 2 meses vacuna contra tosferina. Entonces, los adultos, que esa es una estrategia muy linda llamada estrategia capullo, que son los adultos que están alrededor del niño, se vacunan y protegen a este niño contra la tosferina. Entonces, realmente ese es el objetivo fundamental del efecto rebaño. No este otro casi que perverso y me parece egoísta de parte de estos padres de familia que no vacunan a sus hijos porque los están exponiendo a la enfermedad y sobre todo nos quita ese sentido de solidaridad y de humanidad. Claro. que conlleva al ser humano, que es me protejo a ti, pero te protejo también a ti. Claro. Nos protegemos. Yo pienso que hay algo muy importante, porque yo tengo amigos cercanos con un nivel educativo muy alto, con tendencias antivacuna, y yo creo que es desinformación. Total. Por eso este episodio es una batalla en contra de la desinformación. Y me encanta que menciones ese efecto capullo de la tosferina, porque muchos amigos me han preguntado, estamos en la época de hijos, entonces, Lady, me dijeron que me tengo que poner esta vacuna para que el recién nacido, para cuando nazca, sí me la tengo que poner, sí me la o sea, como que necesitan una doble confirmación de alguien que les diga sí, y yo sí, se la tienen que poner porque hay que proteger a bebé, y eso es lo que hacemos precisamente con los recién nacidos. Claro, porque es que mira que la tosferina en menores de 2 meses puede llegar a ser mortal, porque genera, ¿qué es la tosferina? Es una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que genera una infección pulmonar
y da una tos que se llama tos quintosa, tos convulsa o en italiano tos en staccato. ¿Qué significa eso? Que es una tos que viene en accesos y el niño tose y tose y tose y tose y tose y es un acceso de tos que a veces incluso puede llegar a un paro respiratorio, porque los bebés menores de 2 meses se agotan muy fácilmente en su esfuerzo respiratorio. Claro. Entonces requieren tener una unidad de cuidado intensivo, muy probablemente intubación y lastimosamente fallecen. Entonces si uno dice, ¿cómo no vamos, por Dios, a proteger a ese bebé sabiendo que inicialmente no puede recibir esa vacuna porque está muy pequeñito? ¿Cómo no vamos a proteger a su entorno? Claro. O sea, es un sentido de verdad de humanidad que nos tenemos que seguir informando y tenemos que seguir informando a la familia de que eso debe ser de esa manera. Claro, y la gente no sabe que estos bebés fallecían en el siglo XVIII, ¿cierto? Pero ya tenemos las herramientas para evitarlo. Sí, pero todavía siguen falleciendo lastimosamente porque hay estos movimientos que yo diría que más que antivacunas son como propandemias. Mira que en Estados Unidos en este momento están padeciendo una ola epidémica de sarampión. Tenemos más de 800 casos en más de 15 estados en Estados Unidos, más de 400 casos en Canadá. Y para uno como pediatra es muy triste porque uno dice una enfermedad emergente de dónde si ya tenemos una vacuna que es gratuita, eficaz y segura. O sea, no hay la menor posibilidad de que haya alguien que no quiera vacunar a sus hijos. Y así pasó y así pasa y sigue pasando y es por un estudio que me imagino que ahora más adelante lo mencionaremos de dónde viene. Sí, ahora que hablas del sarampión, precisamente como neuróloga quería hablar de los mitos porque hay muchos mitos y uno de esos es el autismo. Ese ha sido un mito que surge en 1998 porque una revista muy prestigiosa que es Lancet publica un reporte de casos, porque eso es lo que es, son 12 casos de niños que sí recibieron la triple viral, que es sarampión, rubéola, paperas, ¿cierto? Correcto. Y a los días, niños que eran aparentemente sanos, así es el artículo porque me lo busqué, ¿no? Ya lo sacaron y está retractado, pero me lo leí todo. Dicen que empiezan con síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, empiezan a encontrar problemas en el colon y luego un retraso en el desarrollo psicomotor de estos chiquis y trastorno de conducta que clasifican como el espectro autista. Y el artículo termina así como generando esa posible relación entre la vacunación y el autismo, y ahí se queda, pero esto genera una controversia impresionante a nivel mundial y empiezan a investigar, ¿no? 30 años, casi 30 años después, eso fue 1998, todavía la gente dice vacunas, autismo, ¿cierto? Y es precisamente por este artículo, pero yo hoy les quiero contar lo que la gente no sabe y es que en el 2004, o sea, a los 6 añitos, lo retractaron parcialmente porque dijeron, vengan, hay cosas éticas que no nos cuadran. Y en el 2010 se dan cuenta de que había fraude, que se había manipulado todo esto de la historia clínica de los niños, que los síntomas no cuadraban, que los tiempos no cuadraban, y encuentran algo impresionante, que es el que el doctor Andrew Wakefield, que era el autor principal, estaba siendo patrocinado por los abogados que estaban demandando con familias a las empresas que producían vacunas. Claro, a este señor le quitan la licencia en Inglaterra, en el 2010 ya retractan el artículo por completo y lo más importante que tampoco la gente sabe y yo aprendí estos días estudiando es que después de esto salieron múltiples artículos gigantes de 500,000 pacientes, uno en Dinamarca, en donde evalúan, venga, hay una relación entre autismo y la vacunación de la triple viral, 0, no habían relaciones, y luego un estudio en Australia, como de más de 1 millón de pacientes, de niños, en donde no solamente la comparan con triple viral, sino con cualquier tipo de vacuna, porque vengan, de pronto otra vacuna sí podría producir esto. Después salieron estudios comparando familias con niños que tienen un niño con autismo y el hermanito, que lo vacunaron, a ver si de pronto ya había una base genética y aumentaba el riesgo. Tampoco. O sea, es clarísimo que esto no produce autismo, que las vacunas no producen autismo, que la triple viral, que el sarampión no produce autismo, pero esto generó una oleada de antivacunas porque la gente se quedó con esa información y obvio, si yo digo a mi hijo le puede dar autismo y es una cosa que angustia como padre, pero entonces dejaron a las vacunas de lado. Claro, es que, mira, esto tiene que quedar para nuestros oyentes el mensaje de manera contundente. No hay ninguna relación entre el autismo y la aplicación de las vacunas. Lo que pasó en ese artículo del 98 que citas en Lancet es la mentira científica más grande del mundo. Es un médico que de manera fraudulenta se asoció con un abogado para querer demandar estas 12 familias a la industria farmacéutica argumentando que era la vacuna triple viral, pero
cosa rara, decía que si se aplicaba de manera individual no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él estaba produciendo a su vez una vacuna contra sarampión, pero una vacuna única, que quería después patentarla. Entonces de ahí viene entonces diciendo que si es la triple viral, si viene conjugada, peligrosísima y genera autismo, falso, pero que si era solamente la vacuna contra sarampión, perfecto. Wow. Entonces, claro, él sabía que una enfermedad que genera tanto miedo en las familias, por supuesto, porque es una enfermedad que genera problemas en los niños, incluso muerte, pero entonces él quería patentar su vacuna única contra sarampión. ¿Qué otros mitos ves en consulta? O sea, ¿qué otras cosas tú dices como la gente está convencida de que las vacunas producen esto? Porque yo como neuróloga estoy muy sesgada y a mí lo del autismo me causaba conmoción, pero seguramente hay muchos más mitos relacionados con las vacunas. Pues, a ver, no, realmente la gente sabe que hay unos efectos secundarios leves, ¿cierto? Que es una fiebrecita, malestar, de pronto dolor en el sitio de la aplicación. Ahora también hubo una con esta de la papilomavirus humano, ¿cierto? Que en el Carmen de Bolívar, más o menos hace unos 15 años, en este municipio del norte de nuestro país se generó una crisis psicógena masiva, así se llamó realmente el estudio, porque fue un estudio independiente de unos investigadores que vinieron a ver qué estaba pasando. Entonces les hago un contexto. En un momento la vacunación contra papilomavirus humano fue una estrategia de salud pública muy importante y lo sigue siendo, pero en ese momento siempre a los 9 años en cuarto de primaria en todos los colegios públicos del país se vacunaba de manera gratuita a todas las niñas. Y bueno, los estudios también contundentes a favor de la vacunación, demostrando que no hay desarrollo de cáncer uterino después de esta aplicación, porque precisamente es evitar la infección por el papilomavirus humano. Pero en ese municipio en particular, las niñas empezaron a pseudo convulsionar, porque realmente no convulsionaban, sino que presentaban unos movimientos tónico-clónicos, unos movimientos en sus cuerpos, llegaban al centro de salud, les aplicaban suero, solamente solución salina, y mágicamente dejaban de convulsionar. Entonces realmente no eran convulsiones, entonces todas empezaron a asustarse, empezaron a tener esas crisis pseudo convulsivas. Entonces se generó todo un movimiento que vea que la vacuna contra el papiloma está dañando a nuestras niñas, que le está generando parálisis, convulsiones, y bueno, entonces lastimosamente cayeron yo estaba las en cifras. residencia cuando eso pasó. Yo estaba estudiando neurología en la Universidad de Antioquia, hicimos un estudio profundo y este tema me apasiona. Y se llama crisis psicógenas no epilépticas, Sí. porque hay unos movimientos, sensaciones, afectación del cuerpo, tanto subjetiva como objetiva, que alguien que lo ve dice está convulsionando, ¿cierto? Parecen convulsiones y muchas veces incluso por los más expertos es difícil diferenciar esto es o no es una convulsión. Y lo que pasó ahí es que hubo un evento colectivo de sugestión, ¿cierto? Cuando es psicógeno, o sea, yo veo que mi amiga está haciendo esto, la otra también, y especialmente en la edad de las chicas que están en ese proceso de poda neural, que estaban entre la pubertad y la adolescencia, el cerebro es muy, muy emocional, porque la amígdala cerebral está a tope y todavía no está el prefrontal completamente mielinizado, entonces es mucho más fácil que ocurran estos fenómenos colectivos. Claramente ninguna de ellas estaba haciendo, ¿cierto? Yo le explico mucho a mis pacientes, no está simulando, realmente hay un sufrimiento, ella está sintiendo esto, pero el problema no está en el cerebro, el problema no es orgánico, esto no es epilepsia, sino que hace parte de ese impacto emocional que seguramente fue para ellas ser vacunadas contra el virus del papiloma humano, y no sabemos qué más hay detrás. O sea, nosotros queríamos irnos al campo a evaluar qué rumores habían generado que todo esto ocurriera, porque seguramente habían muchas cosas en el pueblo que habían dicho y entonces a este le pasó y y todo se va sumando. Pero lo triste es que cayeron las cifras de vacunación. Teníamos unas cifras de cobertura vacunal por encima del 95%. Estábamos casi como en Australia, Nueva Zelanda. O sea, era absurdamente maravilloso ver la cobertura vacunal, y cayeron casi que a un 10, a un 15%. Y todavía a mí me preguntan, porque retomando 15 años después. Tu pregunta, tu inquietud acerca de qué mitos, es que a mí me da mucho susto, doctor, aplicarle la vacuna a mi hija contra el papiloma porque de pronto va y le genera una convulsión o algún tipo de epilepsia o algo. Entonces yo les digo, vea, eso fue totalmente revaluado, ahí no pasó absolutamente nada, fue una crisis psicógena masiva, la vacuna es totalmente segura, incluso tenemos una vacuna que nos otorga el Estado colombiano, nos protege contra 4 serotipos, nos protege contra un 70% de desarrollo de cáncer de cuello uterino. Entonces, mitos, a ver, ¿qué otro mito puede haber? A veces, bueno, que tienen metales y que los metales entonces pesados también van a dañar a los niños. A ver, sí hay, porque también eso es importante referirlo.
En las vacunas hay unos componentes. Entonces, primero el antígeno, por supuesto, que es el virus vivos atenuado, la bacteria atenuada o una parte inactiva para desarrollar, por supuesto, anticuerpos. Segundo, un coadyuvante, que a veces puede ser un antibiótico que puede coadyuvar a la potencia de la vacuna. Tercero, un estabilizante, precisamente para las zonas de transporte, para que se estabilice y no se dañe en el medio de transporte mientras llega a los municipios donde deba llegar, y el conservante. Y entre ellos, estos últimos, puede haber de pronto mercurio, es cierto, pero el mercurio lo tenemos incluso en nuestro cuerpo, también tenemos mercurio, todo el tiempo en el ambiente estamos sometidos a exposiciones a mercurio. Entonces, cuando los pacientes dicen en estos mitos, es que eso tiene metales pesados, tiene mercurio, daña el cerebro de mi niño, no, en todas partes estamos expuestos al mercurio, y el mercurio que está en las vacunas, que no es en todas las vacunas, sino en algunas, como estabilizante y conservante, es precisamente para dar más seguridad a la vacuna, y es en dosis absolutamente mínimas y seguras para los niños y para la población en general. Y por eso también los estudios pasan por fases rigurosas de estudio. Esto no es que a algún grupo de científicos se le ocurrió sacar una vacuna y ya, y vamos a vacunar a todos nuestros niños. No, pasa por fases rigurosas. Fase 1 son pacientes menos de entre 20 y 50 pacientes que reciben la vacuna, si está todo seguro, porque obviamente están evaluando efectos secundarios, que si tenga las cifras de anticuerpos que debe desarrollar cada vacuna. Entonces después pasan a fase 2, que ya son cientos de personas que son vacunadas, y posteriormente fase 3, que ya son miles de personas, y siempre obviamente los científicos de manera muy rigurosa estudiando qué tipo de eventos se ven adversos o efectos secundarios en esta población. Entonces, las vacunas pasan por un proceso muy riguroso antes de que vean la luz para que finalmente sea de manera masiva aplicada. Entonces, las personas tienen que tener absolutamente confianza en la ciencia, en que si una vacuna está aceptada por la Organización Mundial de la Salud, aceptada por los gobiernos, es porque es una vacuna segura, y siempre será mucho mejor equiparando en una balanza si yo prefiero unos efectos secundarios mínimos, leves, o a tener una infección severa de manera pues Claro, natural, claro. Y hay algo importante en lo que dices, y es que después de todas estas fases, que al principio es ciencia básica en laboratorios, creándola, ingeniándose cómo va a ser esa vacuna, luego en humanos, la fase clínica y todo eso, hay muchas vacunas que ni siquiera ven la luz. O sea, hay muchos proyectos de vacunas que llega el momento en que dicen, no, esta no puede salir por esto y esto y esto. Sí. Entonces, las que ya vemos han superado el proceso de muchas y han sido o han demostrado ser seguras en el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, hubo una contra rotavirus, que es un virus pues que está implicado en gastroenteritis en bebés menores de 6 meses, y se demostró que por muy poquitos casos daban una invaginación intestinal. ¿Qué significa eso? Que un pedacito de intestino, después de la aplicación de la vacuna, se metía en otra parte del intestino, pero eso ocurrió en muy poquitos casos, pero eso fue suficiente para decir no más. Exacto. Esta vacuna no va más. Entonces esa vacuna la sacaron del mercado, obviamente fue mejorada, y ahora sí ya la tenemos en nuestro plan ampliado de inmunización. Entonces, sí, las vacunas para que finalmente lleguen es porque son totalmente seguras. Pero esa de rotavirus entonces es para pequeñitos. Sí, son para pacientes menores de 6 meses. Ok, a sí, los míos ya no aplica porque me recuerdo que no se las apliqué. Bueno, y también hay que decir, obviamente hay riesgos, ¿no? Todo en medicina tiene riesgos, todo tiene efectos secundarios. Yo le digo a los pacientes de mi consulta, venga, tomar mucha agua te puede producir una hiponatremia y te puedes morir, ¿sí? Cuando la gente empieza con esa polidipsia, también sí cogen a tomar agua todo el día. O sea, todo en cierta dosis, digamos que puede ser letal o un veneno. Entonces, claramente las vacunas también tienen riesgos. Esto no es como que les vamos a decir acá, no, esto es 100% seguro, no. Hay riesgos, y a nivel neurológico, que es como lo que más le preocupa a la gente, si el cerebro de mi niño, hay un riesgo que es el más frecuente, que son las convulsiones febriles, ¿sí? Y es un riesgo muy bajito, es como de 2 a 5 por 100.000 niños vacunados, que uno dice, bueno, 100.000, 2 en 100.000, de pronto estoy de malas y me da a mí. Pero la fiebre, o sea, la convulsión no ocurre por la vacuna, no es por el antígeno, no es por el tipo de vacuna, sino porque al niño le suba o no fiebre. Yo tengo 2 hijos y a todos les dice todo el sistema de vacunación, y en algunas ocasiones no hacían nada. Yo dije, ve, ¿qué les pusieron? No les pusieron nada. A veces hacían un poquitico de fiebre, una febrícula, de pronto 38, 30, y habían en algunas, recuerdo, ya no me acuerdo cuál específicamente, pero que yo decía, uy, ¿qué es esta fiebre tan horrible? Y uno los veía como decaídos,
claro, porque la vacuna está generando una respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico está memorizando y está aprendiendo todo lo que tiene que aprender en esos síntomas leves para que no le vaya a pasar, por ejemplo, digamos, influenza, una infección tan grave como la influenza. Entonces, esa inflamación y esa fiebre es la que produce las convulsiones. Y cuando uno compara el riesgo de una convulsión, porque una convulsión es algo muy traumático, esa es mi subespecialidad. Yo veo pacientes, no todos los días, pero todos los martes, y esto es traumático. O sea, nadie quiere ver a su familiar o a la persona que ama convulsionando, pero son convulsiones benignas, autolimitadas, de corta duración, que ocurrieron por la fiebre. ¿Cuál es el riesgo acá? Un niño que diga, bueno, él ha sufrido siempre de convulsiones febriles, entonces hay que estar muy pilas con la vacuna, de bajarle la temperatura para que no vuelva a convulsionar, porque ahí el riesgo aumentaría. Pero en realidad el riesgo es menor que el de la población general. O sea, no le estoy sumando un riesgo a mi hijo por vacunarlo. Y ya... Dime. Y cualquier infección puede generar convulsión febril. Exacto. Que no es solamente pues por la aplicación de la cualquier vacuna. Fiebre. Cualquier fiebre. O sea, un bebé entre los 6 meses y los 5 años que tenga alguna infección y que obviamente su sistema inmunitario responda con la fiebre, porque es que también la fiebre, digámoslo de una vez, la fiebre es un mecanismo de defensa. Exacto. La fiebre es buena, la fiebre no le va a dañar el cerebro a tu hijo, la fiebre no le va a generar meningitis, la fiebre lo que va a generar es una respuesta inmunitaria con interleuquinas, interferones, una cantidad de sustancias que va a provocar que los soldaditos de su cuerpo digan, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al frente porque algo está atacando nuestro organismo, entonces tenemos que salir. Por eso es que ocurre la fiebre. Entonces hay algunos niños que en el ascenso de la curva térmica, ni siquiera es cuando los padres creen que es en 39, 40, que es que van a convulsionar, no es en el ascenso de la curva térmica 37.5, 37.8 que empiezan a convulsionar, y es por ese cambio precisamente a nivel del hipotálamo de la temperatura corporal y empiezan a convulsionar, pero como muy bien dices, es totalmente benigna, no genera secuelas, no es un tipo de epilepsia y puede recurrir hasta los 5 años de edad. Exacto, y es supremamente raro. Cuando yo veo pacientes adultos que ya tienen epilepsia y uno mira hacia atrás, uno ve que tuvieron convulsiones febriles, pero no fue la fiebre la que los llevó a la epilepsia, ya había acá un contexto de un cerebro más sensible a temperaturas. Entonces esto es algo que uno no puede predecir si el hijo no va a tener una convulsión febril, pero así la pudo haber tenido por una otitis, por una gastroenteritis, simplemente es la fiebre, ¿sí? No es la vacuna. Y hay otros riesgos neurológicos que sí son más raros, muy raros, y raros hablo de 1 en 1.000.000, que eso es ganarse la lotería. ¿Cuántas veces te has ganado la lotería? No. Doctora Catalina. No, ojalá, pero no ese tipo de lotería, no queremos. Exacto, nadie se quiere ganar esa lotería, pero 1 en 1.000.000 puede ocurrir y ya depende de la vacuna, está pues como el riesgo. Entonces, con influenza se han reportado casos de Guillain-Barré, 1 en 1.000.000. Esto es una enfermedad neurológica grave en donde se inflaman los nervios, puede haber una parálisis, puede haber una falla respiratoria, o sea, esto es grave, ¿cierto? Pero esto es absolutamente raro. Y con polio oral se han descrito algunos casos de encefalitis, que es inflamación del cerebro por una respuesta cruzada, o sea, como que el cuerpo recibe la información, pero se cruzan los cables del sistema inmunológico y empieza a inflamarse, es el cerebro, ¿sí? Esto también sería gravísimo. 1 en 1.000.000. O sea, los riesgos son muy bajitos en comparación con los beneficios. Claro, es infinitamente mejor vacunar a un paciente que evitar exponerlo pues a una enfermedad de este tipo por riesgos de una lotería, como dices tú, de 1 en 1.000.000 de no vacunarlo. O sea, siempre a la población hay que decirle, las vacunas salvan vidas, las vacunas nos protegen contra enfermedades. Con la vacuna también estamos protegiendo a aquellas personas que no se pueden vacunar. Entonces es un sentido humanitario. Yo pienso que también hay que recordar un poquito en la historia, porque tal vez el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por ejemplo, ahora que hablabas del polio, el polio produjo muchísimos casos a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Estaba leyendo también que antes del 50, en cada verano los niños a veces ni querían salir a los parques, ni querían entrar a las piscinas, ni nada, porque había un virus por ahí que no se sabía en ese momento cuál era, que estaba generando que algunos niños murieran, o los que no murieran generan una parálisis, quedaban pues de la cintura para abajo sin poder caminar. Y de hecho uno de ellos fue elegido presidente. Franklin Delano Roosevelt era un paciente sobreviviente de polio. Roosevelt tenía polio, no Roosevelt sabía. tenía polio, exactamente. Oh, wow. Por eso es que estaba en silla de ruedas, y él creó una fundación para que la comunidad científica desarrollara una vacuna, porque decía que ahora que era presidente ningún niño bajo su mandato debía sufrir de esta enfermedad.
Entonces destinó una cantidad de recursos y bueno, entonces llegaron una cantidad pues de científicos y uno de ellos, el doctor, bueno, en este momento no recuerdo, se me acaba de escapar el apellido, pero bueno, fue el que descubrió que el virus del polio era el que generaba entonces esta inflamación de estas raíces nerviosas y pudo desarrollar la vacuna inactiva contra el polio. El doctor Salk, ya me acabo de acordar el apellido, el doctor Salk, Jonas Salk, fue el que desarrolló esta vacuna contra el polio inactivado y definitivamente cayeron dramáticamente los casos a menos del 1% de los niños que habían sido vacunados. Entonces, ahí y las muertes también. Y las muertes, por supuesto, también. La fiebre amarilla, recuerden, cuando llegaron los franceses a finales del siglo XIX a querer construir el canal de Panamá, de manera dramática cayeron los ingenieros, los empleados, todos cayeron en una fiebre altísima, se ponían ictéricos y morían. Entonces los franceses dijeron, no, ¿qué es esto tan horrible? Allá hay una enfermedad que no sabemos cuál es y nos está matando a todos, vamos a huir. Pero entonces los norteamericanos dijeron, esto es una super oportunidad para tener un canal que comunique los dos océanos. Y ellos, como son tan comerciantes, dijeron, tenemos que desarrollar ese canal. Pero ¿qué estará generando allá en esa selva panameña que está acabando con las personas? Entonces también hicieron pues un comité de expertos, fueron también a Cuba, donde en Cuba estaba el doctor Carlos Finley, que él decía desde hace 20 años, el vector es un mosquito, no tengo cómo demostrarlo porque no tengo la base pues epidemiológica, porque no tengo el dinero y los recursos, pero yo estoy seguro que esto es un mosquito. Entonces empezaron a estudiar y se dieron cuenta que había un mosquito que era el vector que generaba la fiebre amarilla. Entonces también desarrollaron una vacuna, empezaron a vacunar a todos los empleados del Canal de Panamá y finalmente también vio la luz el Canal de Panamá, pero con todas las muertes que había conllevado su construcción por la fiebre amarilla. Pero finalmente la vacuna fue la que salvó ese proyecto de ingeniería. Entonces las vacunas han estado a lo largo de nuestra vida presentes en los últimos 100 años, han salvado millones de vidas y no podemos dejar en ningún momento de creer en ellas. De acuerdo, yo pienso que hasta que uno no, muchas veces, tristemente, vive un proceso de una enfermedad que es prevenible como una infección, uno dice, uy, no. A nosotros nos pasó con nuestro hijo mayor pequeñito que tuvo una H1N1, una bronquiolitis gravísima y estuvo una semana mal. Habían 2 niños con H1N1, él y un niño en la UCI, ¿no? Y él tenía 7 mesecitos. Y yo después de eso soy como ultra pro vacunas. Antes lo era, pero aún más, porque yo decía, esto es algo que se puede prevenir. Fácilmente pudo haber fallecido con una infección porque es muy agresiva, especialmente en los niños. Entonces uno tiene que estar muy consciente de que una de las mejores maneras de cuidarlos es protegerlos con ese sistema inmune. O sea, la ciencia que hay detrás de las vacunas es sólida, eso ya lo sabemos nosotros. Total. Pero la desinformación se propaga más rápidamente que esta información de contenido valioso. Y mira que el cerebro tiene una cosa que se llama unos atajos mentales. ¿Sí? Como el cerebro tiene que hacer tanto procesamiento, él ahorra energía, entonces de aquí me salto aquí. Y esos atajos se llaman sesgos cognitivos. O sea, un sesgo es un error, pero un error estandarizado, o sea, se repite. Y acá con vacunas en particular hay 2 sesgos que yo decía, uy, total. Uno es el sesgo de confirmación, y es que esta persona que tiene su tendencia antivacuna, que tal vez tuvo una experiencia negativa, no sabemos, con una vacuna en el pasado, una información errada, usualmente va a buscar recordar, memorizar más la información antivacuna que la vacuna. O sea, puede que escuche este episodio, pero no le da tanto valor, de alguna manera se lo quita y sigue buscando antivacuna. Y esto, como decías hace un rato, se potencia con las redes sociales y el famoso algoritmo. El algoritmo de las plataformas de redes genera como una burbuja metálica o como una cámara de eco, en donde yo solo veo lo que quiero ver. Todos tenemos un algoritmo. Por ejemplo, yo tengo un algoritmo que es maternidad, cositas de golf por mi esposo, cosas como cristianas, eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, obvio, Instagram solo en mi cuenta personal solo me tira esa información. Todos tenemos un algoritmo. Pero algo que me dejó supremamente, me pasó hace poco, pensativa, es que yo iba en un ascensor como hasta el piso 20. Paro en todas, o sea, el lechero. Y delante mío había una muchacha como de 20 años, con su Instagram, haciéndole scrolling, bajando información. Eso fueron como 15 minutos eternos y yo estaba ahí, yo pues mirando qué miraba ella. Creo que yo no tenía mi celular, bueno, no sé.
solo le salía información de uñas, de esas uñas larguísimas como acrílicas, con me diseños imagino. y cosas impresionantes, y yo era como, para mí eso es muy nuevo, ¿no? Yo era como, wow. Pero a los 5 minutos yo ya dije, uñas, y siguen las uñas, y ella tenía unas uñas gigantes, y yo decía como, su mundo son las uñas. O sea, ella solo ve uñas todo el día. ¿Por qué? Porque ese es el sesgo de confirmación de ella. Eso es lo único que ella busca, eso es lo único que ella recuerda, eso es lo único que ella ve. Entonces hay un atajo mental en su cerebro que la lleva a buscar uñas y ella ve uñas en todo lado. Y esto funciona así también para la gente pro vacunas y para la gente antivacunas. Y la información en redes falsa, las noticias falsas se transmiten más rápido. Hay un estudio en Twitter que demostró que las noticias falsas van 6 veces más rápido que las verdaderas, porque aparte son como más sensacionalistas o entonces tienen la celebridad, entonces son más impactantes, emocionales, como no, la vacuna produjo esto súper negativo y produjo esta muerte, entonces eso, claro, eso se disemina rápidamente. Y hay otra cosa que ocurre en redes que se llama la ilusión de verdad. Cuando nosotros repetimos o vemos algo, o sea, yo lo veo en el WhatsApp, luego lo veo en el Instagram, luego lo veo en el Facebook, luego me lo mandan en correo, luego me lo dice una amiga, luego, aunque sea falso, mi cerebro lo va a creer. ¿Sí? Una mentira que se repite se convierte en una verdad. Entonces las antivacunas, esa tendencia ha tenido tanto, han sido tan mediáticas que ya alguien lo escucha y dice, ve, algo de cierto debe tener esto. No, y sobre todo que reafirman entre ellos en medio pues de la ignorancia, porque es que tampoco filtran bien la información de dónde viene. Entonces yo también cuando me veo pues frente a padres de familia en el consultorio todos los días, y si alguno de ellos me dicen es que yo no voy a aplicar vacunas, entonces yo digo, bueno, les empiezo a hablar de la evidencia científica y todo esto, es porque ellos se quieren reafirmar en medio de esos filtros que no lo hacen, pero ¿por qué no le creen a la comunidad científica? Entonces empiezan a hablar de unas teorías que uno recibe dinero por cada vacuna aplicada, algo que es totalmente falso, imagínate, o sea, también es un poquito como agresiva Además seríamos millonarios. Esa argumentación, entonces uno dice, pero por Dios, lo único que uno quiere, la única ganancia es tener a su hijo sano. Yo no puedo ser una garante de salud de su hijo si usted no va a aplicar las vacunas, porque la vacuna es la manera más segura de conocer la enfermedad y no a través de la infección activa. Entonces también es una invitación a que las personas sepan muy bien filtrar de dónde viene la fuente de esa información. O sea, no cualquier persona que porque tenga 3, 4 millones de seguidores sabe mucho más que un médico que apenas podamos tener 50,000, 100,000 seguidores. O sea, ¿dónde estamos sacando la información para vacunas? O sea, eso que tú tienes en la cabeza de que las vacunas son malas, ¿de dónde salió? ¿De TikTok? ¿De Instagram? O sea, ¿de dónde está saliendo esa información? Y es una invitación también a los oyentes a compartir el contenido de valor, porque muchas veces uno ve y uno dice, ay, tan bueno. Qué interesante. Y uno en un minuto aprende impresionante cuando es un contenido de ciencia y uno es como, wow, y ya, y ahí se quedó. Pero después a uno le mandan un chiste absolutamente divertido y uno se lo manda a 100 amigos. ¿Sí? Entonces también es que vamos a compartir la ciencia, vamos a compartir el contenido de valor, porque esto puede cambiar la vida de alguien. El otro sesgo es el sesgo de la disponibilidad, y acá quiero contar un caso que no sé si lo conoces, yo no lo conocía, en Samoa, que es un país pequeñito, una isla de la Polinesia, con muy pocos recursos. A ver, ¿qué es el sesgo de la disponibilidad? ¿Qué información hay disponible en mi cerebro ya para algo? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo yo acá? Por ejemplo, si vos un día te fuiste de viaje, ibas a coger un vuelo y por alguna razón te lo cancelaron, que te quedaste furiosa, pero ese avión se estrelló. O sea, un accidente aéreo que es algo fatídico. En tu mente va a quedar como, uy, los aviones son peligrosos, casi me muero. ¿Sí? Y va a ser menos probable que tú te quieras montar un avión. ¿Sí? Esa es la disponibilidad. ¿Qué hay en tu cerebro que haya sido emocional e impactante? Me hubiera podido morir en un avión, ¿cierto? Y uno cambia la vida, entonces ahora sí voy a renunciar a este trabajo porque esto es una segunda oportunidad, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en la gente, en su cerebro? ¿Qué información hay disponible? ¿Qué depósito hay sobre vacunas? Y eso es lo que queremos cambiar con este episodio de podcast. En Samoa, en ese país pequeñito que les cuento, en el 2018, eso fue hace muy poquito, pusieron vacuna de triple viral a, muchísimos niños, cientos de niños, y 2 niños de 1 añito fallecieron a los 5 minutos de la aplicación. Esto se propagó, obviamente, a una velocidad altísima. Allá la vacunación era
de un 70%, o sea, ya era bajita y se bajó un 30% cuando sucedió esto y empezaron a investigar qué pasó. Claro, la triple viral es tóxica, es un veneno, está matando a nuestros niños, etcétera. Cerraron el sistema de vacunación 10 meses, o sea, casi un año completamente cerrado. Cuando lo reabren, ni el 30% se querían vacunar, o sea, hay todavía, eso fue hace muy poco, todavía la gente tiene miedo a las vacunas porque es que 2 niños fallecieron. Pues resulta que no fue por la vacuna triple viral, sino por un error humano grave en la aplicación. La mezclaron con un relajante muscular. Entonces, claro, los niños entraron en paro. Esto fueron 2 enfermeras que finalmente terminan en la cárcel. Otra cosa, o sea, allá odian a las enfermeras por lo que sucedió, pero ese es el sesgo de disponibilidad, o sea, ¿qué tengo yo en mi cerebro? Después de que a mí me pase eso, si a mí me dicen el hijo de mi amiga se falleció por una vacuna, a mí también me daría como miedo vacunar al mío, qué tal que el mío también se muera, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, la gente no va más allá del dato de la muerte, sino venga, es que fue un error médico, fue un error humano, no fue la vacuna, es que fue que le pusieron lo que no era con la vacuna mezclado, entonces la gente se queda como queda con el titular. Y ya. Exacto, nos quedamos con el titular y esto es algo humano y así funciona el cerebro, pero los invitamos hoy a que vayan un poquito más allá. No solamente en vacunas, en cualquier tema, que uno a veces está muy sesgado y uno dice, venga, investiguemos, miremos a ver qué dice la ciencia, qué dice esto, qué dice lo otro, ¿cierto? Hace poco nos pasó algo acá en un colegio de Medellín, yo te vi supremamente activa en redes y sentí un alivio, o sea, cuando te veía haciendo, yo decía, ay, hay alguien que está dando información de valor, yo no tengo ni idea de esto, qué bueno, y repartí ese reel por todo lado, que me preguntaban en los colegios, y yo, miren, esto es lo que dice mi pediatra, la pediatra de mis hijos, cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, lo que pasa es que tenemos un brote de tosferina, que hablábamos ahorita pues al inicio del episodio, que es una infección bacteriana prevenible con vacuna. Desde el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud nos ha alertado de aumento de casos de tosferina, también por disminución en las cifras, en las tasas vacunales. Entonces a las personas se les está olvidando reaplicar la vacuna, porque esta vacuna, por ejemplo, tenemos que aplicarla a los 2, 4, 6, 18 meses de edad, se reaplica a los 5 años en niños escolares, se reaplica nuevamente a los 14 y 15 años en adolescentes y debemos aplicarla cada 10 años. Entonces, a veces algunas familias son juiciosos hasta los 18, máximo 5 años, y después de ahí como que se les olvida las vacunas, y menos un adulto a veces tampoco ni se vacunan. Entonces siempre tenemos por ahí bordetela, pertussis, está en el ambiente circulando, pero obviamente en estos pacientes vacunados es mucho menor los síntomas de infección. Pero igual está por ahí. Entonces lo que ocurrió en un colegio de Medellín, que también eso hay que hablarlo, Antioquia lidera las cifras, pero también tal vez es porque somos más acuciosos en el diagnóstico. O sea, no es que tal vez Antioquia tenga más casos que en el resto del país, sino que tal vez aquí estudiamos mucho más. Se detecta más. Se detecta mucho más. Entonces, en un colegio de Medellín se notó en niñas entre primero y segundo de primaria, o sea, niñas que oscilaban entre 8 y 10 años, se detectaron 2 casos de tosferina y rápidamente se propagó en uno de los salones. Entonces se determinó que era mejor cerrar el establecimiento porque rápidamente ya en otros salones había también casos, porque obviamente estas niñas de pronto tenían hermanas en grados superiores, entonces también estaban empezando a tener síntomas. Entonces hubo un cerco epidemiológico que hizo la Secretaría de Salud de Antioquia y prefirió mejor irnos a colegio virtual, pues a sesiones virtuales y ya no presenciales. Entonces cerraron ese colegio, pero es una medida efectiva para evitar esa propagación de la enfermedad, y obviamente si había niñas que no estaban vacunadas, pues había que vacunarse. Entonces realmente esto es lo que ocurrió, pero fue de manera muy asertiva. Yo pienso es mejor cerrar el colegio y más bien decirle a los pacientes que tengan síntomas, que vayan y acudan a su servicio médico, y de pronto también la quimioprofilaxis, que es tener tratamiento a los padres de familia para evitar seguir propagando la enfermedad. Porque te digo, porque esto es muy deleterio en menores de 1 año y en pacientes adultos mayores. Entonces, por eso teníamos rápidamente que detectar los casos y darle tratamiento a los activos y también tratamiento a los pacientes que estaban, a los familiares que estaban al lado de sus pacientes. Claro, para evitar muertes del hermanito menor o de los abuelos. O de los abuelos, exactamente. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Entonces, por eso uno en redes sociales diciendo, bueno, estos son las 3 fases de la tosferina. Si usted tiene alguno de estos casos, entonces si está con estos síntomas, acuda a su pediatra para que realice el diagnóstico asertivo y trate de una vez para evitar la propagación de la enfermedad. Ok. Sí. Bueno, acá nos podemos quedar horas hablando de todo ese recuento histórico y de cómo las vacunas definitivamente han salvado vidas, ¿no? Han salvado vidas, no tienen efectos neurológicos graves,
son seguras, viven un proceso histórico de años de pruebas para salir al mercado. ¿Qué mensaje quisieras dar, doctora Catalina, de cierre para que la gente entienda con qué mensaje nos quedamos hoy en este episodio? Bueno, definitivamente que las vacunas es un hito del método científico, es una estrategia de inmunización para evitar una infección activa en la salud humana, que pasa por rigurosos fases de estudio precisamente para que finalmente la vacuna salga, a aplicarla a sus hijos, que si el pediatra le ordena las vacunas a su niño, por favor aplíquela. Yo por ejemplo no he visto el primer caso, gracias a Dios, de sarampión en mi actuar médico, pero fue gracias a la vacunación. Recuerdo muy pequeñita cuando veía pacientes adultos con parálisis flácida porque habían tenido polio. Yo decía, Dios mío, ¿cómo esto lo podemos evitar? Entonces, sabiendo que tenemos esta estrategia eficaz, segura, gratuita, nuestro plan ampliado de inmunización nos protege contra más de 30 enfermedades. O sea que ni siquiera el no tener acceso monetario no significa que sea una barrera para que su niño tenga la vacuna. Entonces, salva vidas, es efectiva, es segura. Tenemos que aplicarnos la vacuna a lo largo de la vida, también los adolescentes, también nos evita contra cáncer. También es importante, no solamente infecciones, sino también contra cáncer la vacuna. Entonces, la invitación es a de verdad seguir creyendo en la ciencia, a creer en la comunidad científica, a acudir a su pediatra, a su médico internista, los pacientes que nos están escuchando también mayores de edad, pero que siempre crean en la comunidad científica y que siempre queremos lo mejor para ustedes. Excelente, excelente. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde te encuentran las personas? Bueno, entonces en redes sociales estoy como Soy Catapediatra, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y bueno, y tengo el consultorio médico ahí en la Torre Médica del Tesoro, en la Torre Médica número 1, pero estoy ahí como Soy Catapediatra en redes sociales. Excelente, excelente. Los invitamos a seguirnos en redes, a compartir esta información si les gustó. Aquí abajo en el link de la descripción están todas las redes donde nos pueden encontrar. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Brainfulness Podcast.